Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lucía Molina y hoy vamos a hacer una entrevista a Ana Bendezú. Acompáñennos. Y ahora sí, ya llegamos a la residencia de Ana Bendezú. Comencemos con la entrevista. Esta es la nota que vamos a presentarles. Ana, ¿qué tal? Demos inicio a la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. La primera pregunta es, ¿fue la carrera de comunicaciones tu primera opción? Sí, siempre, desde muy chica creo que mi única opción era ser comunicadora, ser periodista. Veía las noticias desde los 6 años y cuando miraba las noticias me preguntaba qué había detrás de, cómo era, cómo es que salía al aire un noticiero, cómo es que corrían a la cancha. Y ya cuando me tocó muchas veces estar al costado de los periodistas a los que yo veía y que veía todas las mañanas, fue emocionante y enriquecedor porque aprendí muchísimo de ellos, ¿no? De la experiencia que podían tener en la calle, en el campo. Continuando con la entrevista, ¿cómo fueron tus inicios en los medios de comunicación? Empecé en Willax como videoreportera. Salía con una mochila para los enlaces en vivo, salía sola. De hecho, complicado porque tenías un montón de periodistas que salían con camarógrafos, sustento, y muchas veces yo salía sola, así me fui de viaje, así recorría el congreso y pedía que me ayuden a las entrevistas, me acuerdo. Luego fui jefa de redacción también en Willax, luego se presentó y pasé a ser reportera en Latina. Después de 6 años en Latina y de recorrer bastante la cancha, fui productora de noticias y hasta este año que renuncié y me fui a la agencia andina. Como me comentabas, trabajaste como reportera y productora. En este caso, ¿cuál fue la situación más difícil que te tocó dirigir como productora y la más difícil que te tocó vivir como reportera? Como reportera he vivido muchas cosas. De hecho, protestas que sí son complicadas porque te tiran bombas lacrimógenas, pero creo que lo más difícil estaba en los viajes. De las cosas más difíciles y demandantes fue seguir a Keiko Fujimori el 2016 porque fueron 6 meses de trabajo arduo en que yo solo llegaba a mi casa para cambiar una maleta. Y porque tienes que saber distanciarte de un personaje y de la política. Y tienes que conseguir una primicia todos los días, tienes que hacer un despliegue todos los días, tienes que hacer vivos todo el día y viajar todo el día. Otra de las cosas más difíciles fue llegar hasta la selva de Bolivia para buscar dónde se había escondido Martín Belaúnde del Ocio. Eso fue lo más difícil porque era un sitio desconocido. No había quien te haga la producción, tuve que comprar pasajes en aviones chiquitos, en aviones privados. Mi camarógrafo se fue en otro vuelo porque perdió el vuelo y él tenía toda la plata, entonces yo me quedé sola en un país que nunca había ido. Y como esos varios, porque me tocó estar en Venezuela también un mes antes de viajar a Bolivia y nos perseguían para que digamos por qué estábamos ahí grabando las colas y lo que le pasaba a la gente cuando todavía no estaban en este tipo de crisis. Pero también cosas hermosas como haber cubierto la llegada del Papa a Bolivia, ¿no? Y como productora estuve en un tiempo de noticieros donde todo era último minuto. Entonces nos tocó como último minuto la entrega de Ollantaytamala y Nadine Heredia. Entonces yo era productora, pero tuve que salir al aire, yo parada entre cámaras, que de hecho tenía la noción, porque he sido reportera años, pero hablé hora y media. Y como había hecho política muchos tiempos, sabía de lo que hablaba y sabía de lo que estaba, ¿no? Y además veo información todo el día. Eso y las cosas de último minuto, porque te demandan mucha concentración y mucho saber lo que dices y la responsabilidad de lo que estás sacando al aire, de qué título le pones, qué es lo que habla tanto el conductor como el reportero que está al aire, porque tú como reportera eres responsable de tu nota informativa, como productora eres responsable de todo lo que sale al aire, ¿no? La gran diferencia. ¿Dirías que el trabajo de una productora es de tiempo completo? Como productor nunca dejas de trabajar.
O sea, estás en la mañana viendo el noticiero de la mañana porque tiene un tipo de noticias específicas que te pueden servir para la tarde o noche. Estás al mediodía viendo otro tipo de noticias y en la tarde sigues viendo noticias. Te alimentas de noticias durante todo el día. Además, no sé, si sales en el carro vas escuchando radio, vas viendo en el WhatsApp los temas que van mandando y más o menos vas viendo por dónde va el día y por dónde va la noticia para ya llegar con una idea, ¿no? Porque tienes que llegar sabiendo qué es lo que ha pasado en el día y qué es lo que hay informativamente y qué es lo que tienen a veces otros medios para saber qué tú tienes o qué te falta, ¿no? Como insumos. ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente soy jefa del departamento de producción audiovisual en la agencia de noticias Andina, que es la agencia del Estado, la que provee información a otros medios también, sean escritos o también sea televisión. Eso también es la base del peruano, que es el diario oficial del Estado, ¿no? Lo que actualmente estoy haciendo es sacando el noticiero, porque yo soy un canal online y estamos reforzando este canal online y también la parte multimedia de los videos para que tengan tanto mayor difusión como para hacer mayor producción de videos. Eso es lo que estoy haciendo. Para finalizar, ¿por qué eres comunicadora? Soy comunicadora porque creo que hay una gran responsabilidad social de informar, porque siempre me gustó estar en contacto con la gente. Era una forma de servicio también, que era lo que buscaba y lo que sentía como una necesidad de poder hacer, de poder transmitir. El contacto con la gente era porque era súper desenvuelta desde niña, entonces me gustaba hablar en público, entrevistar, conversar con los demás. Era muy miedosa, eso era lo raro. Y en esta carrera perdí mucho mis miedos, ¿no? Me supe enfrentar sola al mundo y a la calle porque tenía que hacer mi propia producción, estar en otros países con otras costumbres, otras cosas, no es fácil. De la noche a la mañana que estés en tu casa y te digan, oye, esta noche te das un terremoto porque ha habido una emergencia en otro país y a las 6 de la mañana sale tu vuelo y tu trabajo es hasta la 1 de la mañana ese día. Es súper complicado, pero súper gratificante cuando alguien viene y te lo agradece y te dice gracias porque pudiste ayudar a una persona o porque su historia se va a hacer conocida, porque no solo se transmiten malas noticias, como dicen muchos, sino que esas malas noticias detrás podemos hacer muchas cosas buenas ayudando al resto, ¿no? Hay noticias y noticias, noticias esperanzadoras, como noticias que sí nos ponen tristes, son difíciles de contar. Buenos días, estamos aquí en Guayaquil, Ecuador, exactamente en la avenida Las Américas, la zona pues donde este paso a desnivel colapsó y cayó en un auto. Lamentablemente el señor Jorge Patiño, de 50 años. Pero algunas creo que son importantes y que se deben contar para buscar una reflexión y que la sociedad mejore, ¿no? Bueno, Ana, qué impresionante historia tienes, de verdad.